Félix García Marillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenas tardes. Bien, estamos bien aquí, con tranquilidad, alejados de problemas y con problemas propios. Eso está bien. Mientras tengas los tuyos y no tengas los de otros, Sí, aún no, es todo en cada sitio hay sus problemas. Pero bien, yo bien, afortunadamente bien. bueno, vamos allá. Vamos a empezar hablando hoy. No es un tema que podamos decir, bueno, es que está de mucha actualidad. Tenemos que hablar de esto. Es decir, vamos a hablar de Murray Bookchin. Y ahora me tienes que explicar por qué. ¿Por qué vamos? Porque en primer parte por anécdotas, o sea, puras anécdotas. En un momento determinado, eso que estás buscando cosas y recibes correos y de pronto me encuentro con un correo que ofrece un documento que se llama El abecedario de Murray Bookchin. Sí. Entonces es un texto, veo que es un texto no muy largo, en concreto al final pasado a un documento de texto, pues son 9 páginas, ¿no? Y además a mí en concreto me interesa porque es un autor al que yo he seguido y es un autor que tuvo bastante importancia en mi proceso de formación en el pensamiento anarquista y en la práctica anarquista. Pues es que este hombre sobre todo fue muy importante, digamos que en los años 60, 60 y 70, fue cuando tuvo una vida muy activa en muchos sitios, ¿no? Y cuando se convirtió en un referente para mucha gente, ¿no? Es decir, pero vamos, dicho esto en concreto, yo sí que pienso que efectivamente es una persona que, por ejemplo, enriqueció, no fue el único, porque tenía un sentido muy amplio del anarquismo, en el cual quizá lo más novedoso para él fue la vinculación, novedoso respecto a otras corrientes en aquella época, ¿no? Con el ecologismo, igual que otro anarquista, Jacques Chely, que ese es francés y además ese pertenece a lo que podrías llamar anarquismo cristiano, porque lo era, pero también es muy importante por sus reflexiones sobre la ecología. Entonces Bookchin en ese sentido a mí me pareció brillante. Me pareció brillante y me reforzó mi comprensión de que el anarquismo no era solo, es lo que yo me apunté en principio, bueno, en principio no, ya después de un tiempo, un sindicato, un sindicalismo, que en España el anarquismo estaba muy vinculado, como tú bien sabes, al anarcosindicalismo, porque fue posiblemente la organización anarquista sindical más importante que ha existido en el mundo, ¿no? La española en concreto, por la fuerza que tuvo, la capacidad revolucionaria y los logros que consiguió. Entonces, para mí era una manera de verlo más ampliamente el anarquismo, que no solamente afectaba a la lucha sindical, que por descontado la incluía, sino que comprendía toda una reflexión sobre la sociedad y sobre los problemas generales, ¿no? Quizá una de las cosas que me interesó también mucho del anarquismo de Bookchin no solamente es esto el ecoanarquismo, la ecología social, la insistencia en que todos los problemas ecológicos eran los problemas centrales para posible liberación de los seres humanos, sino también lo que él llamaba el movimiento, el municipalismo libertario, o el socialismo libertario muy concretado en el municipalismo libertario. De hecho, si tú te fijas, bueno, donde está claramente presente todavía la herencia del municipalismo libertario de Bookchin, quizá donde más claramente está es en el movimiento kurdo. En Rojava y toda esa zona, sí. Claro, en Rojava, en el nicho este de Rojava, que aguanta unas condiciones de dificultad muy grandes, quizá porque todos los que le rodean, sus más peligrosos enemigos, como tienen enemigos más peligrosos que ellos, no se meten con los de Rojava, que tampoco se meten demasiado con el correspondiente gobierno de Irán, que Rojava me parece recordar que está dentro de Irán, no dentro de
de Afganistán, sino más bien dentro de Irán. Me puedo equivocar, ¿eh? Y entonces no, pero vamos, ahí sí que han organizado una cuestión. Y si me apuras de alguna manera, yo también lo relacionaría, como hablábamos el otro día, con los zapatistas, ¿no? Es decir, en el sentido también de entender que si tú quieres ser anarquista, tienes que buscar una articulación en la que lo importante es sobre todo en la lucha contra el poder. Y recuerda que Arge es el principio y Kratos es el poder, ¿no? La cracia, la lucha contra el poder, que se considera el origen y la cristalización de todos los males que perjudican la vida social y perjudican a los seres humanos. La idea es fragmentar el poder lo más posible. El poder, cuanto más lo recortes, cuanto más lo fragmentes, cuanto más lo subdividas, más fácil es controlarlo. El poder, según se va alejando y va adquiriendo un carácter de monopolio del poder, esto lo estamos viendo ahora en estos momentos, ¿no? Es decir, cómo cada vez estamos más en manos de una minoría extremadamente rica y extremadamente poderosa. Es decir, que pueden tomar decisiones que afectan a todo el mundo sin inmutarse. Los famosos el Musk, pero no solo él, sino en toda esta plutocracia que nos gobierna y que está controlándolo todo, pues esos tienen una capacidad de ejercer e imponer su forma de entender la sociedad realmente prodigiosa, ¿no? Entonces, contra esa lucha, el anarquismo siempre lo que ha propuesto es la fragmentación del poder. Por eso era muy enemigo en sus días de la revolución, en el sentido de toma del poder, asalto al poder, y una vez que estamos en el poder, podemos cambiar la sociedad. Aquí está siempre han dicho, y yo me sumo a esa afirmación, pues lo que mantienen, no, una vez que tomas el poder te ha tomado a ti. No seas ingenuo. El poder al final tiene sus normas de funcionamiento y estás atrapado por la máquina. Y la máquina, al final, para sobrevivir dentro de esa máquina, empiezas a hacer concesiones que no hacen más que alargar indefinidamente. Entonces, en ese sentido, como te digo, esa posición de Bookchin, del municipalismo libertario, me pareció sumamente interesante, ¿no? Sumamente potente, ¿no? Y luego, en esto de ese abecedario que sacaba muchas palabras derivadas o utilizadas por Bookchin, que las puso de moda, ¿no? De alguna manera, él insistía también en el especismo humano, que desconsideraba a los animales y a la naturaleza no humana, o sea, considerándose con un protagonismo capaz de dominio realmente desmesurado. Y esa concepción del progreso que va encumbrando al ser humano a costa de la naturaleza, tanto animales como naturaleza física, es grave, ¿no? Y del mismo modo es grave un modelo de crecimiento que tiene como eje además la ganancia, sin límites. Y todo lo que sea comedimiento o equilibrio del gasto y del consumo y de lo que se hace, eso no tiene sentido, ¿no? Para el modelo vigente, ¿no? Él critica del mismo modo, por descontar al Estado, piensa que lo que hay que hacer es preservar la democracia que ha ido creando, porque la democracia, que es tesis que también defiende hoy, bueno, ya no defiende porque falleció Greber, ¿no? La idea es que la democracia siempre ha existido como aspiración de la humanidad a fragmentar el poder, a controlar el poder y a garantizar una sociedad sin opresión ni explotación, ¿no?
Entonces, constantemente ha habido intentos y aportaciones de la Edad Media, eso también lo decía Kropotkin al estudiar la Edad Media, ¿no? Y luego la Edad Contemporánea, la constante esfuerzo de los seres humanos por lo que Bookchin llamaría eso el municipalismo libertario. Vamos a ser más horizontales y vamos, cuando se habla de democratizar la república que sea democrática, hay que radicalizar esos conceptos de democratización y convertirlos en algo que tiene que estar presente en toda la vida civil, en todas las actividades que hacemos. Hay que extenderlo y, por lo tanto, uno de los contextos fundamentales en los que hay que estar presente es en el movimiento municipalista. Y eso incluye no tanto ser el alcalde del pueblo correspondiente, cuanto basar la organización de los municipios en procesos que consisten en radicalizar esa capacidad de participar y de hacer presentes los deseos de la gente y avanzar hacia un comunismo libertario. Eso es lo que él planteaba. Entonces, incluso decía, es curioso, esto suena, aquí claro, para nosotros suena fatal, que se debía generar en los pueblos libertarios, en este municipalismo libertario, una guardia civil. En el sentido eso suena, espera, aquí nos suena de pena, ¿no? Sí. Pero ponía el ejemplo de los griegos, en el cual había una milicia ciudadana, que sería civil, guardia civil, que eran los hoplitas, que eran soldados rasos y que cuando era necesario cogían las armas para defenderse de los poderosos, defender al pueblo de los poderosos. Lo defiende como guardia civil. Era una milicia ciudadana, vamos. Una milicia ciudadana, sí. Es que aquí se nos puede ir enseguida la idea a la Guardia Civil. No, claro, te he dicho que el nombre para nosotros es una barbaridad. Aquí había que decir una milicia ciudadana, porque además si hay un invento represor en este país muy concreto y por definición, es el de la Guardia Civil. Porque fue fundado para lo que lo fue fundado, ¿no? Otra cosa que en estos momentos sea lo que sea, pero ha seguido siendo en la lucha con la ETA, rivalizó con elevados niveles de peor con la policía en su capacidad de hacer una lucha antiterrorista, en algunos casos, vamos, absolutamente cruel, ¿no? Y poco que ver con una milicia ciudadana, ¿no? Pero esto es lo que digo que defendía Bookchin, ¿no? Y él hablaba eso, comentaba con los kurdos, comentaba que le hubiera gustado hablar con Öcalan, que fue uno de los que fundó el municipalismo libertario de los kurdos, el partido kurdo, el Kurdistán, y para aprender de ellos y para ayudarles en textos que él escribe en el 2004, ¿no? Todas estas características, digo, a mí me lo hicieron profundamente interesante. Y el libro que yo citaba el otro día, ¿te acuerdas? De Senderos de Libertad, sí que está bastante influido por el pensamiento de Bookchin, en la afirmación de que el anarquismo tiene que tener esa riqueza de estar presente en todos esos sitios para transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad profundamente, no solamente, no se trata de conquistar el poder político, sino en todo caso de fragmentarlo, disolverlo, acercarlo a los pueblos. Hoy día, evidentemente, toda esta propuesta tiene dificultades considerables, ¿no? Porque de alguna forma, no hemos hablado de ello, pero tenemos cada vez organizaciones internacionales que van buscando una manera de resolver los problemas dialogando, pero como comprobamos al final, su incapacidad de tener eficacia real en la tarea que tienen encomendada hace que seamos todos bastante escépticos. Yo siempre he sido partidario de las organizaciones internacionales con la arma a la cabeza, pero claro, eres consciente de que al final
pues tienes el Tribunal Internacional ha admitido que es un criminal de guerra, Netanyahu. O sea, ya está en busca y captura. Sí. Pero bueno, ya has visto que hay países de la Unión Europea que han dicho que es igual, que porque Hungría lo ha invitado a que visite Hungría, ¿no? Sí, Directamente. sí. Bueno, Italia y Francia han dicho que ellos no van a detenerlos y va a su territorio. Es decir, que un poco Que una no van a risa. defenderlo, pero tampoco han dicho que lo van a detener. Eso es. No van Tampoco a han detener. dicho que van a coger y lo van a detener. Como usted ponga un pie en el suelo, se le acaba la historia, ¿no? Nuestro gobierno aguarda silencio respetuoso, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas aquello de la justicia de los vencedores, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo ¿qué percibe? Pues que sí, hay un tribunal internacional, pero si se le ocurre marcar con el dedo como criminales a los que están protegidos por otras luchas por el poder que nada tienen que ver con las luchas reales de la humanidad, pues entonces estás acabado, ¿no? Y si me apuras, el documento final de la reunión sobre el clima que ha habido ahí en Azerbaiyán, por ahí, ¿no? Por los Urales abajo, por esa zona, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones son, pues de las que dices tú, pues vale, ¿no? No tiene ningún sentido. Si queréis hacemos unas rogativas ahora a la Virgen del Carmen, yo que sé, para decir cosas raras, ¿no? Porque es que lo que estáis diciendo, al final, por ejemplo, ayer escuchaba en la radio, que me llamó mucho la atención, un comentarista que decía, porque está claro que los países que más contaminan son los países de los pobres. Pero claro, también son los que más lo sufren. Dice, pero tú es que no te has leído ni un puñetero dato. Eso lo decía. Un comentarista riguroso de una emisora de radio. No sé si era, en mi casa solemos oír o la SER o Radio Nacional, las dos que más oímos, de generalistas, ¿no? Y uno no sé en cuál de las dos sea, y digo, pero este no ha leído ningún dato, ¿ve? No ha leído, por ejemplo, que claro, en cantidad quien más consume, quien más contamina es China, pero porque son 2.000 millones, 2.000 y pico millones. Porque por habitante, en Estados Unidos dañan el espacio, vamos, el medio ambiente, 4 veces más que los chinos, o 5. No son los chinos. Los chinos terminarán dañando lo que está intentando imitar el nivel de vida de los occidentales. Pero en estos momentos no. Y desde luego, que los de Sudán, que se están matando entre ellos bien aleccionados, por los que alimentan el conflicto comprando a precios irrisorios y a largo plazo el petróleo que produce Sudán, que es cantidades brutales, esta gente, si es que ni come. ¿Cómo que consume y daña la atmósfera? ¿De qué me está usted hablando? Y yo juraría que no son los indios del Amazonas, sino más bien todas las grandes producciones industriales que están destrozando parte del Amazonas, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen, no, claro, pero hay que ayudarles. ¿Cómo que hay que ayudarles? No, hay que dejar de hacerle la puñeta. Es que, claro, bueno, yo te estoy dando una paliza y te voy a ayudar para que no sufras demasiado. Pero, ¿me está hablando en serio? O sea, el cinismo es potente. ¿Qué te pasa? Que dices, bueno, quitamos esas reuniones cada 2 años que no están logrando cumplir ninguno de los objetivos de una manera sensata. Pues al final dices, pues casi va a ser peor de todas maneras. Casi va a ser peor de todas maneras. Porque aunque evidentemente están lejos de cumplir los objetivos que tienen que cumplir, yo me imagino que todos esos grandes poderes que tienen sus propios ámbitos de reunión donde se juntan y toman decisiones, van a ser más crueles todavía y más desconsiderados. Entonces la pelea seguirá siendo, pues, intentar en ese sentido combatir, ¿no? Entonces, volviendo a lo que era el origen, sí que creo que la idea de Buzkin, que es digna de ser releído y sus obras merecen la pena
retomarlas porque siguen siendo actuales, es darle esa implicación global a la práctica de las luchas del anarquismo. Convertirlo en un foco organizado, con criterios claros de no reforzar ninguno de los mecanismos que provocan la división del poder, la fragmentación del poder, pero al mismo tiempo la acumulación del poder en pocas manos. Y en ese sentido, como digo, pues bueno, merece la pena leer o repasar o recordar la obra de Bookchin. Muy bien. Y bueno, si alguien quiere, por ejemplo, ver algo así por adelantado de Murray Bookchin, ese abecedario del que parte un poco esta conversación que hemos tenido, así rápida, ¿dónde lo podía encontrar? Yo el abecedario literalmente puse en el buscador, en la casilla buscadora el mío es de Google, me parece, el buscador que tengo, puse ese título, El abecedario de Murray Bookchin. Bookchin, y me apareció inmediatamente. De todas maneras, por otra parte, en Wikipedia, que sigue siendo para mí una enciclopedia rigurosa, ¿no? Hay dos artículos sobre Murray Bookchin que merecen la pena, y está bastante bien, y además tiene muchos enlaces y enlaza a sus obras. Entonces, hay uno sobre Murray Bookchin, el mismo la palabra Murray Bookchin, que sale toda su biografía, y otro que tiene interés, que va vinculado en parte a Murray Bookchin, es el socialismo libertario, que en parte Murray Bookchin también se considera un poco heredero de esa tradición de un socialismo libertario que se retrocede incluso a Winstanley y al Woodcock en tiempos antiguos, pero que ha seguido vivo en corrientes más posteriores, ¿no? Incluso el mutualismo de Proudhon, el anarquismo colectivista, frente al más individualista. El mismo anarquismo comunista de Kropotkin era bastante próximo a los planteamientos de Bookchin, ¿no? Muy bien, ¿y tú crees, ya es una pregunta un poco de tu opinión, que es un buen autor para introducirse en lo que es el anarquismo? Para empezar, alguien que desconozca o que venga incluso de otras corrientes, porque él, por ejemplo, para llegar a convencer, entre comillas, lo que se ha implantado en Rojava y toda la zona del Kurdistán que está, bueno, digamos, iba a decir bajo su ideología no, afectada por su pensamiento sí, porque él desde la cárcel tuvo una correspondencia importante, no él, sino estando en la cárcel el líder de los comunistas, del Partido Comunista del Kurdistán, tuvo una correspondencia importante con Murray Bookchin cuando aún vivía. Murray Bookchin murió en 2006 y le hizo un poco cambiar sus ideas de lo que entonces era la teoría principal en esas tierras digamos, del leninismo, del partido entonces que controlaba o dominaba más el pensamiento y la organización en aquella zona, y pasarse a lo que se conoce ahora como, bueno, todas las teorías que están en Rojava y todo eso. Pues yo creo que uno de los... yo creo que sí. Yo recomendaría, y de ahí por supuesto que está... Es que me parece que lo tengo en inglés, pero supuesto que está en español, La ecología de la libertad. Yo creo que es el libro primero en el que de una manera más global, luego tiene otros, el anarquismo de la post-escasez, y hacia una sociedad ecológica, pero a mí me parece que el que mejor, como una introducción a Murray Bookchin, si alguien quiere leer alguno es... O sea, yo diría a la gente en conjunto que yo siempre aconsejo a leer algunos cuantos, ¿no? De los clásicos, por descontado a Bakunin, que me parece que hay que leerlo porque tiene ideas muy brillantes que son cruciales para el anarquismo. Por descontar Kropotkin, me parece el otro que es absolutamente el apoyo mutuo, debería ser el libro de lectura, porque además
al mismo que Butkin, ¿no? En estos momentos, en su época, se le tomaron la risa, sobre todo porque polemizaba con el darwinista que era partidario de la lucha por la vida, ¿no? El triunfo de los más fuertes. Pero al final, casi todos los que estudian ese campo de la evolución son kropotkianianos. Mm. O sea, he reconocido que tenían razón. Entonces yo sí que creo, igual que en España, aconsejo leer, pues eso, a Selmo Lorenzo. Me parece que es Ricardo Mella, hay gente que escribió cosas francamente sugerentes. Mm, Ricardo Mella, una de las que yo publiqué con un prólogo en lo de la crítica suya a la democracia, no me acuerdo cómo era el título exacto, ¿no? Y bueno, era otra cabeza muy privilegiada. Y luego, obviamente, cuando te cruzas con eso, a mí me gustó la novela reciente sobre Seguí, que una de las palabras era apóstoles, ¿eh? Y narraba la vida de Seguí y su asesinato, ¿no? Una Mm. novela muy bonita, la verdad, muy bonita. Para entender lo que fue ese momento de plenitud del anarquismo en la Barcelona de los años 20, ¿eh? Mm. Cuando lograron la huelga general con éxito y cuando, claro, la burguesía catalana, que para esas cosas lo tiene claro, llamó rápidamente al gobierno central de Madrid, ¿no? Para que Martínez Anido fuera allí y aplicara con dureza la ley de fugas, ¿no? Y por descontar asesinato, que es lo que hicieron con Salvador Seguí, ¿no? Entonces, esas lecturas a mí me parece que siempre son... O sea, uno tiene que leer de vez en cuando a unos autores clásicos, ¿eh? Mm. Y Bueno, esas, digo, igual que te iba a decir, el otro que a mí me resultó muy importante es Tolstoy, alguna de sus novelas. Alguna de sus novelas. Me pareció, claro, es que era otro anarquista, Tolstoy, ¿no? bueno, lo que he dicho antes, un poco así más deslavazado, que de quien estábamos hablando, que influyó o fue influido de una manera muy importante por Dugin, es Abdullah Öcalan, que es el líder del PKK, Ah, sí, muy bien dicho, sí. del partido kurdo, partido político kurdo, de ideología hasta entonces eh, comunista ortodoxa, es decir, más cercana al leninismo, y que hoy en día, si buscáis, por ejemplo, PKK en el buscador habitual, que todos solemos utilizar, y os vais a la Wikipedia, pues ya os dicen que la ideología de ese partido, del PKK, es el socialismo libertario, es el confederalismo democrático, es el ecoanarquismo, es Uh el -huh. municipalismo libertario, Uh -huh. etcétera. Todo El eso, sí. sionismo, el antifascismo, por supuesto, y históricamente era el marxismo-leninismo. Es Uh decir, que la influencia de Murray Bookchin fue decisiva sobre un líder como es Öcalan, encarcelado desde hace mucho tiempo, para su transformación, entre comillas, ideológica. Así que no es cualquier pensador dentro de No, lo que es el anarquismo, y además sobre lo que decíamos de los, o comentabas tú, de los más conocidos clásicos del anarquismo, pues este hombre estuvo activo ideológicamente y como pensador dentro del anarquismo hasta 2006. sí, de alguna manera sería, Es a ese nivel contemporáneo. sería parecido a Chomsky, Perdona. que sería parecido a Chomsky, Sí, 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 es decir, es decir, es nivel de Chomsky. contemporáneo del anarquismo, es decir, que se le entendería mucho mejor leer Claro, a Murray Bookchin que leer a Bakunin, salvando las distancias, etcétera, porque Bakunin Bakunin tiene escribe, mucha fuerza, pero claro, eso Proudhon es un poco más pesado, pero también es bueno. Pero sí, claro, que es muy actual. Es que es muy sí, actual. sí. Bueno, pues lo dejamos aquí y le ponemos música. Me parece bien. Bien, seguimos en Es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón, filósofo. Hoy es una fecha que conmemora, no sé qué patrona tienen por ahí de la filosofía de la cual no vamos a hablar, que él me lo decía y yo le decía ni de coña y tal, pero te dejo que lo digas, pero poquito, ¿eh?
No, poquito, pero es igual, pero si, no sé si lo has leído en mi Facebook, porque he hablado de ello. Es decir, hoy es el Día de la Filosofía. El Día de la Filosofía. Sí. Pero tú me hablabas de la patrona de la Claro, filosofía. la patrona de la filosofía en el mundo occidental, digamos, en el nuestro, en Europa y tal, desde tiempos inmemoriales, es una mujer y una santa. ¿Eh? Ahí es donde se estropeaba la Sí, es cosa. que es una santa, que quieres que te diga, es una Que fuera condición que lleva mujer y que fuera aparejada. patrona y que tal, muy bien, pero que fuera santa Claro, ya. pero dejemos al margen, yo llamaba la atención, claro, porque de alguna manera efectivamente es una mujer, ¿eh? Sí, Del siglo tercero, cuarto, y una mujer sobre la que hay leyendas, porque históricamente no hay mucha información, ¿no? Pero es una mujer que tuvo, la leyenda dice, que tiene una formación cultural y filosófica de alto nivel y aparte una belleza también de alto nivel. Pero en esa formación cuenta que en su confrontación contra el correspondiente jefe pagano romano, que mandó para luchar, le dejó un poco en ridículo y mandó a todos sus sabios a pelear contra ella teóricamente y les volvió a derrotar. Y eso, ese mito que tuvo, que es una leyenda, cualquiera sabe, como todas. la convirtió en patrona. A mí lo que me llamaba la atención, que era lo que quería recordar, es que igual que ella fue brutalmente asesinada, según la leyenda, por un prefecto romano o lo que fuera, un poco bestia, como bueno, los romanos eran bastante bestias en general. ¿Eh? ¿No? Inventaron la crucifixión, que es una de las muertes más brutales que se pueden aplicar a un ser humano. Y hay 100 años después una que te sonará más, porque además es una especie de patrona de la ciencia atea, que es Hipatia. Sí, esta me suena más, sí. Esa Claro, casi suena podíamos más porque hablar. la Esa casi podíamos. izquierda cientifista pues la tiene en los altares también, en sus altares. Porque esta fue lo contrario, justo 100 años después, en esas luchas dentro de aquel mundo que había luchas constantes, ella tuvo como enemigo a un obispo que era un poco cenutrio, y hizo unas alegaciones brutales contra ella y al final las masas enardecidas la mataron a pedradas. ¿Eh? Entonces son dos mártires. Y lo que me hace gracia, que quería, destacaba yo, que curiosamente dos mujeres de alta calidad filosófica, una legendaria, la otra real, porque está documentado, era matemática, científica, o sea, era muy buena, junto con Aspasia, que era la mujer amante de Pericles, pero que no se la reconoció nunca, eran mujeres filósofas de primera categoría. Pero claro, ¿eh? Las mujeres no han formado parte de la tradición filosófica hasta muy entrado el siglo XIX-XX. Y han estado siempre marginadas. Incluso una, por ejemplo, famosa en España, no me acuerdo del nombre porque es igual, pero era en Segovia y entonces su obra filosófica la firmó el padre. Porque no podía publicarla ella. Lo que hizo la media, sin embargo, está lleno de mujeres, claro, monásticas, porque la cultura estaba en los monasterios y en las universidades que solían estar también con los obispos, ¿no? Pero eran mujeres con una gran formación y hay unas cuantas de una calidad de pensamiento enorme. Lo que pasa que, claro, nunca se las ha mencionado. Entonces sí que decía que era gracioso eso, que tuviera la filosofía como ceremonia una mujer, una rama del saber que ha sido muy misógina hasta hace poco. Sí, bueno, ciertamente la mayoría de la gente que conoce o así, digamos, la gente de andar por casa, como puedo ser yo, lo que conocemos son nombres de filósofos. Hoy Eh, día hay bastantes de filósofas, pero sí, pero se puede decir lo de pero los en filósofos. general conocemos nombres de filósofos, aunque como tú dices, habrá bastantes que son mujeres filósofas, pero menos conocidas. Hoy día Bien, sí, con obra propia sí. sí, En otras épocas te digo, hay, pero fundamentalmente en el pensamiento filosófico vinculado al pensamiento religioso de monjas y gente esta, que luego han sido declaradas doctoras de la iglesia. O sea, sí. la iglesia ha dicho que era gente de alto nivel intelectual.
y vale. por lo tanto un referente que había que imitar. Pero claro, está acotada a ese contexto que es el religioso. Entonces, claro, la gente, una cosa es la religión, otra cosa es la filosofía, no vamos a liarlo, ¿no? Vale. Pero bueno. Bien, dicho eso, que se me ha escapado, no tenía intención, pero vamos allá. Queríamos hablar, nos quedan 10 minutos para esto. A ver cómo lo hacemos. 30 años de la Coordinadora de Organizaciones Solidarias para el Desarrollo, en este caso de la región de Murcia. Es un apunte que nos quieres hacer, nos quieres recordar. Sí, breve, es una cosa breve, ¿no? Y son cosas de las que hablo con frecuencia Sí, y que es coherente y continuación de lo que estaba diciendo de Bootkin, ¿no? Es decir, al final yo soy de los que sigue insistiendo, por arriba y por abajo, que el anarquismo tiene que seguir insistiendo en la lucha a nivel de la organización de la sociedad, de abajo arriba. sí. Entonces, todo ese mundo llamado de las no ONG, que ya el nombre es una concesión inaceptable, porque ¿Por? ONG es organizaciones no gubernamentales, que se aplica a lo que se llama el tercer sector, que suele ser todas las organizaciones que se dedican a hacer cosas que debiera estar haciendo el Bueno, Estado democrático. le estamos dando mucha importancia al Estado también, ¿eh? No, bueno, pero una democracia, que es el poder para el pueblo, una de las funciones que tiene que cumplir y si no la cumple la está liando, y de hecho eso puede explicar, algunos decimos, yo me sumo, no soy de los que, yo me sumo, que parte del crecimiento de la extrema derecha procede de que los gobiernos, incluso socialistas, que han venido gobernando, no han hecho la gestión que tenían que haber hecho de garantizar que los fondos públicos se destinan sobre todo y prioritariamente a ayudar a aquellos sectores de la sociedad que por causas muy variadas, la mayor parte de las veces que poco tienen que ver con sus problemas personales, sino con que la sociedad está organizada así, viven en condiciones muy difíciles. Esa es la misión. Es decir, la sanidad tiene que haber una sanidad pública de calidad, porque si no, ¿eh? la sanidad es carísima. Entonces, tiene que haber una buena sanidad. La escuela tiene que ser pública y Sí, de calidad. sí. Aquí en Madrid ya va a haber 30 universidades privadas casi, o 25, y solo 7 públicas, en condiciones de cercanas ya a la depauperización por los salarios del profesorado, en la pública. Bueno, hay salarios fijos, pero con poca dotación. Entonces, esa es una función. Entonces, las organizaciones no gubernamentales que no quieren nada con el gobierno. A lo sumo, claro, lo que sí es cierto es que consiguen pero sería un problema también que podríamos discutir, pero es lo que hacen ellas. No, nosotros nos organizamos y entonces acudimos a concursos y ayudas del Estado que se dedican a hacer lo que otros hagan lo que tendrían que estar haciendo ellos. Entonces, no somos no gubernamentales. No gubernamental también en Mercadona, por recordarte una cosa que a ti te gusta mucho. ¿eh? Claro, es una organización no gubernamental, ¿no? ¿Quién, Mercadona? Sí, claro, es un negocio. No gubernamental, sí, vale. No, claro, tienes en tiempos talco era del Estado, cuando existía el Instituto Nacional de Industria, ¿te acuerdas? Sí, Había bastantes empresas que eran del Estado y sí. generaban riqueza empresarial, ¿no? Mm. Y eran gubernamentales. Hoy ya casi no queda nada de eso, ¿no? Que yo recuerde. Entonces, las organizaciones no gubernamentales son, en general, grupos que, primero, se dedican a tareas de tipo social, fundamentalmente, y son solidarias, o sea, buscan potenciar la solidaridad entre la población y buscan potenciar la participación de esa gente que está permanentemente marginada para que sean protagonistas de su propio eh, trabajo social de recuperación. ¿Te acuerdas? Las asociaciones de vecinos. Esa tuvieron un esplendor en los años 50, 60, 70, ¿no?
incluso 80. Luego ya ha ido bajando por otros motivos, ¿no? Esas asociaciones de vecinos. Pero como eran en su momento los Ateneos Libertarios, que se dedicaban a la cultura, ¿no? A gente que no tenía acceso a la cultura. Y no tenía acceso a la cultura porque les era algo ajeno y lejano y porque tampoco tenían ni el tiempo ni los medios para acceder a la cultura. Y eso eran los Ateneos Libertarios, ¿no? O las escuelas que empezaron, empezando por la de Ferrer Guardia, que está muy adorado por los anarquistas, pero a mí me pareció siempre más un republicano radical que un anarquista, pero es igual. Estaba en esa cuestión, ¿no? Entonces, esas ONGs son realmente organizaciones de abajo arriba. Es la organización de la sociedad. La cracia en el sentido de disolver el poder y hacer que la propia ciudadanía lo ejerza. Y yo hice un trabajo, no sé si nos lo encargaron, no sé quién nos lo encargó, con mi hijo sobre unas normas del buen funcionamiento de las empresas del tercer sector. Todo un código de funcionamiento de cómo tenían que organizarse, cómo tenían que ser, evidentemente, de sentido de cogestión o de cooperativo, es decir, todo un gobierno horizontal, de abajo arriba, de rotación, y era por descontado, primero, sobre todo, con principios éticos. No con cuenta de resultados como el objetivo estrella de la empresa, que es el que tienen las empresas normalmente. Lo importante es la cuenta de resultados y lo demás son chorradas. No, lo importante es que usted no se arruine, eso estamos de acuerdo. Pero lo importante después de eso, o sea, que al final de año no tenga pérdidas, porque si tiene 10 años, 5 años seguidos pérdidas, se ha hundido usted y los trabajadores con usted funcionan, que tenga usted, evidentemente, que le funcione, pero lo importante es la ética con la que usted funciona. ¿Qué produce? ¿Para quién lo produce? ¿Cómo están sus trabajadores? Eso es lo importante de una empresa. No, es que yo soy una empresa de una eficacia, tengo una cuenta de resultados y usted que trabaja, yo minas antipersonales y hago un negocio fastuoso. Sabes que la están utilizando ahora, ¿no? Sí, En sí, Ucrania. sí. Una cosa que está prohibidísima, pero es que la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, eso es el tercer sector. Entonces, yo traía el ejemplo ese de Murcia, el artículo es de un amigo mío, Emilio Martínez Navarro, que me lo ha mandado, me ha parecido interesante, descriptivo, ¿eh? Y recordarte esa idea del municipalismo libertario, de las organizaciones, organizar la vida con cooperativas, con trabajo solidario, con organizaciones sociales, con el sentido más anarquista, rotación en los cargos, discusión, libre discusión, capacidad de intervención. Eso, y a veces más. El problema es que lograr que cuaje una estructura que tenga una mayor permanencia. O sea, que se conviertan realmente en algo que aguanta. Y que evidentemente cuando vienen, en Valencia lo has visto tú, ¿no? Es decir, esas que logran aguantar por los motivos que sean, empezando por las de la Iglesia Cáritas, como vamos por caso, pero hay otras como con los niños y tal, que inmediatamente han podido acudir a la zona de Valencia porque tienen infraestructura para hacerlo y porque tienen recursos y saben cómo se hacen y cómo se organiza. Entonces, o eso que ha habido en tiempos de sitios para que pudiera obtener comida, alimentos, en los barrios pobres, la gente que no tenía dinero. Y eso organizado, con gente voluntariado o incluso gente con trabajo ahí. Y además, no tanto en plan del el que sabe que va a darle al que está en condiciones nefastas lo que yo sé que te conviene y lo que necesitas. No. Yo voy a hablar contigo para preguntarte qué necesitas y por dónde hay que empezar y qué corre más prisa. ¿Eh? En Y cómo... ese sentido, Félix, perdona que se me está ahora haciendo necesario decirlo. En ese sentido, la CGT, aquí en Valencia, la Federación Local de Sindicatos de Valencia, se ha organizado de tal manera que
para la gente que ha sufrido los daños de La Habana, ha conseguido todo eso que acabas de nombrar tú. Es Claro, decir, ha conseguido alimentos, bienes de primera necesidad y han venido un número muy importante de camiones, de cargamentos, de furgonetas con todas esas necesidades que se le ha preguntado a la población, a la gente en diferentes localidades de afectados, de gente afectada por la dana, de estas poblaciones, lo que necesitaban, lo que querían, lo que les había que llevar y en este caso la CGT de manera organizada, de abajo arriba, asistiendo a la gente que se lo ha pedido, ha estado y sigue estando y va a seguir estando, llevándole a lo que les piden, las necesidades que tienen. Es decir, han actuado como una organización no gubernamental, si se puede decir así, de un sindicato como la CGT, porque la CGT no es sí, una ONG, La CGT de es alguna un manera es sindicato. una organización no gubernamental. No dependemos del gobierno. Desgraciadamente hemos aceptado, pues, nos lo han impuesto, tampoco es que lo aceptemos así porque así, pero ha habido una cierta aceptación de los delegados sindicales oficiales pagados por el gobierno. Tú sabes que cuando en principio la CGT, bueno, la CNT inicial, una de sus divisiones fue porque algunos no aceptaron. Sí, esas historias sí, está claro y es así. Es decir, por eso existe CNT y Nosotros, como la CGT. CGT, dijimos, bueno, se puede aceptar porque el hecho, han creado este margen, si no estás, te quedas un poco fuera y de alguna manera lo que tienes que hacer es hacerlo bien. ¿Eh? Pero obviamente eso tendría que estar haciendo la CGT. ¿Puede hacer? ¿Cómo no puede hacerlo? Es que Lo sería... está haciendo, pero además, Feliz, lo importante es que no solo lo está haciendo la CGT de Valencia, sino es la CGT de toda España que está mandando, llegando aquí, trayendo en vehículos. Bueno, si has seguido un poco la información por las redes, lo has podido observar, la gente lo está sabiendo. Es la CGT de todo el Estado que ha funcionado como Claro, organización de abajo arriba y diciendo eso que tú decías, preguntándole a la gente de esas localidades, de esas ciudades, de esos pueblos, qué es lo que necesitaban, qué es lo que querían y cuánto, ¿no? claro, yo sí que creo que la CGT tendría que incrementar esa actividad. Lo hace cuando es necesario. Pero yo creo de una forma más permanente, es decir, que hubiera en la confederación sindical correspondiente una parte de acción social, Bien, como quieras llamarlo. ahora no Porque claro, vamos a... hay gente que tiene, ¿cómo quieres que te diga yo? Pues no sé, pues que tiene necesidades perentorias. De alguna manera es lo que hacemos con los gabinetes de abogados. Tú eres socio y cuando tienes necesidad, los abogados te defienden. Y de alguna manera tienes un problema. Yo he ido como secretario de mi sindicato y vas a un centro a hablar con el director. ¿Qué está usted haciendo? Si no cambia usted su comportamiento, vamos a tener que actuar en contra de lo que usted hace. Eso, ¿eh? Yo lo he hecho. Tú a lo mejor también lo has hecho. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y toda esa parte, si creemos realmente en la acracia, en la necesidad y creemos en el apoyo mutuo y en la organización de abajo arriba, tendríamos que intentar, no te digo colonizar, sino llegar y aportar ese modelo a la cantidad de problemas sociales que hay en la vida, ¿no? Y de hecho, es lo que a veces hacen las asociaciones de vecinos, ¿eh? Que consiguen en un barrio, claro, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Y cuando truena, mejor dicho. Cuando truenas, cuando Sí, truenas. claro, cuando truena. Tú que dominas el Entonces, mundo de los santos, eso te lo ya, debes saber no, mejor. no, pero eso es un refrán popular. La Santa Bárbara, sabes que es el nombre donde está toda la munición en un barco, ¿no? Sí, vale, va, no, Claro, o sea no que no. vayamos allá, va. No, no, pero ahí me Tenemos he que quedado. acabar, Estaba en tenemos el que refrán. acabar. Y lo que quiero decir es que, evidentemente, cuando, por ejemplo, aquí ha ocurrido en Madrid, habrá ocurrido, cuando de pronto el ayuntamiento está montando una vía de metro y se empiezan a caer casas, la gente monta un cirio y todo el barrio se moviliza.
Entonces, si hubiera realmente un movimiento municipal con una base estable, que puede en un momento determinado movilizarse, hacer y sabe lo que hay que hacer, pues eso sería muy importante. En este caso hay que apuntar, ya que nombras a las asociaciones de vecinos, que han trabajado los compañeros y compañeras de CGT de Valencia con las asociaciones de vecinos de esos barrios y esos pueblos, preguntándoles qué querían y dónde Claro. querían que lo llevaran, no llegándolo a un gran almacén y que la gente fuera allí a coger, sino llevándolo incluso a casas o a lugares concretos. Claro, un anarquista no va a preguntarle a Amazon qué hay que hacer, a dónde lleva las cosas. No se lo va a preguntar a él, ¿no? Se lo pregunta a los de abajo. Tenemos que acabar, Félix. Muy bien, pues acabamos. Eso es, así me gusta. Nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. Pues si no pasa nada, nos oímos. Pues hasta entonces. Incluso nos escuchamos. Vale, si hay tiempo. Pero Vale. no nos oímos. Muy bien.